Episodio 1. La raíz que sangraba incienso. Dicen que cuando enterraron a Jacinta, el suelo no se cerró de inmediato. Tardó minutos. Como si la tierra dudara. Como si no supiera si tragar su cuerpo o escuchar su fe. La tumba fue sellada. Pero semanas después, justo encima, brotó un árbol. No uno común. Sus ramas eran delgadas como dedos de oración. Su corteza tenía grietas que parecían formar letras. Y desde sus raíces salía un aroma imposible, incienso ardido y sangre vieja. Tomás fue el primero en sentirlo. Caminó descalzo hasta el árbol sin saber por qué. Se detuvo frente al tronco y puso su oreja contra él. Y escuchó. No viento. No agua. Una oración. Susurrada desde dentro de la madera. Y pronunciada con voz de Jacinta. No terminó, dijo Tomás sin miedo. Mi oración no terminó en la tierra. Comenzó, debajo de las raíces. Clara lo vigilaba desde lejos. Lo vio acariciar el tronco. Y en el momento exacto en que lo hizo, la corteza se abrió. Sangró una gota espesa. Color incienso oscuro. Y el aroma hizo llorar al pájaro que estaba posado arriba. Literalmente. Del ojo del ave cayó una lágrima negra. Esa misma noche, Clara abrió el antiguo diario de Jacinta. Entre las últimas páginas, las que nadie se atrevía a leer, había una nota escrita con trazo tembloroso. Si algún día algo nace sobre mi tumba, no lo cortes, no lo bendigas, solo escúchalo, porque si las raíces sangran incienso, es porque están orando más fuerte que nosotros. Al día siguiente, algo cambió en el cementerio. Las tumbas más antiguas comenzaron a agrietarse. No desde la superficie, sino desde abajo, como si algo estuviera creciendo, o moviéndose entre raíces que jamás debieron cruzarse. Y en el pueblo, un niño nuevo, Emilia, empezó a murmurar en sueños una frase que nadie le enseñó. Donde muere el cuerpo, comienza la raíz de la oración prohibida. Tomás volvió al árbol al anochecer. Se arrodilló. Y por primera vez desde que la tierra dejó de temblar, el suelo volvió a respirar. Lento. Profundo. Como quien está por hablar después de siglos en silencio. Episodio 2. El mapa de raíces. Tomás dejó de hablar por boca. Ahora hablaba con dibujos. Desde que escuchó el rezo dentro del árbol, no volvió a mirar a nadie a los ojos. Solo se sentaba frente a hojas de papel. Y dibujaba. No santos. No cruces. No tumbas. Dibujaba raíces. Ramificadas. Profundas. Vivas. Clara fue la primera en notarlo. Colocó todos los dibujos sobre el suelo de la capilla. Y lo que parecía solo una obsesión infantil, tomó forma. Cada hoja, al unirse con otra, creaba un patrón. Un mapa. Pero no del cementerio, sino de lo que estaba debajo. ¿Qué es esto?, susurró Clara. Tomás, sin apartar la vista de su lápiz, respondió por fin. Es donde las oraciones que no subieron, se enredaron. Esa misma noche, el árbol sobre la tumba de Jacinta comenzó a inclinarse. Sus ramas apuntaban hacia distintos puntos del cementerio. Y debajo de cada dirección, una tumba antigua comenzó a agrietarse. No por edad, sino como si las raíces estuvieran tocando algo prohibido. Y ese algo se estuviera defendiendo. En una esquina del mapa, Clara reconoció un símbolo. La cruz invertida que alguna vez vio en la cinta del mártir sin nombre. Justo en el punto donde antes se decía que había un osario antiguo. Destruido por la iglesia, pero nunca vaciado del todo. Jacinta lo había anotado en su diario. Bajo el osario crecen las raíces más gruesas. No buscan alimento. Buscan rezar en voz alta. Clara, armada con el mapa y el coraje que da el miedo, descendió al sótano clausurado de la parroquia, donde alguna vez se guardaron las reliquias. Donde el mármol aún olía a vino seco. Y a fe podrida. Y allí lo encontró. Una raíz. Sola. Saliendo del muro como una vena abierta. Moviéndose. Pulsando. Rezando. No con palabras. Con latidos. Y cada latido decía: uno más recuerda. Uno más ve. Uno más rezará por lo que no fue perdonado. Tomás, desde la superficie, dibujó una última línea. Un trazo vertical que cruzaba el centro del mapa. Como una advertencia. Como una grieta futura. Y al pie del dibujo, escribió por primera vez, con letras, no imágenes: donde termine esta raíz, terminará la oración. O el pueblo. Episodio 3. El rezo que no respondía al cielo. Llegó sin previo aviso. Sin sotana. Sin cruz. Pero con algo más inquietante. Una oración que nadie en el pueblo había escuchado jamás. Decía ser enviado de Roma. Pero no por la iglesia. Por los que archivaban lo que el Vaticano no se atrevía a negar. Pero sí a enterrar. Su nombre, Padre Esteban. Su voz, firme.
Su mirada, como la de alguien que ya había visto lo que venía. Clara lo recibió con desconfianza. Tomás ni siquiera lo miró. Pero cuando el sacerdote nuevo vio el árbol sobre la tumba de Jacinta, se detuvo en seco. Sacó un pequeño pergamino enrollado en hilo rojo. Y murmuró: «Aquí, será suficiente». Nadie lo detuvo. Nadie supo cómo. El padre Esteban se colocó frente al tronco. Lo tocó con la yema de los dedos. Y empezó a rezar en voz baja. Las palabras no eran latín, ni hebreo. Eran más antiguas. Eran secas, como polvo que hablaba. Y al tercer verso, las hojas del árbol comenzaron a arder. Sin fuego, sin chispa. Simplemente, se encendieron. El humo que salió no subió. Bajó. Se hundió en la tierra. Como si alguien lo estuviera aspirando desde abajo. Clara gritó: «Padre, deténgase». Pero ya era tarde. Desde la base del árbol, una raíz se contrajo violentamente. Y lanzó hacia afuera una masa negra. No era barro. No era sangre. Era cera fundida. Como si una vela maldita hubiera estado encendida por décadas bajo tierra. Esperando ese rezo. El padre Esteban retrocedió. Tenía los dedos quemados. No por el fuego, sino por la respuesta. «Ese rezo no es de ellos», dijo. Con voz temblorosa. Clara se acercó. «¿Quiénes son ellos?». Él la miró. «Las raíces. Las que rezan desde abajo. Ellas tienen su propio idioma. Y su propio Dios». Tomás se levantó. Dibujó con tiza una cruz invertida en el suelo. Pero no la clásica. La cruz tenía raíces. Y debajo, una frase escrita al revés: «Quien rece con lengua prestada será escuchado por el dueño anterior». Esa noche, el padre Esteban desapareció. Sin dejar huellas. Sin equipaje. Solo el pergamino. Quemado en el centro. Y con una sola palabra visible: rechazado. Episodio 4. La raíz que entró en el cuerpo equivocado. Eligio Duarte nunca fue un hombre de fe. Ni de rezos. Ni de silencios. Solo hablaba de dinero. Ganado y lodo. Por eso, cuando decidió cavar un pozo en su terreno, a pocos metros del cementerio, no pidió permiso a Dios. Tampoco a la tierra. Y la tierra respondió. A 3 metros de profundidad, su pala tocó algo blando. No era agua, ni raíz común. Era algo vivo. Algo que se movió al contacto. Eligio no gritó. No soltó la pala. Solo sintió una punzada en el tobillo. Y cuando subió, ya no era el mismo. Su esposa fue la primera en notarlo. «¿Desde cuándo hablas tan lento?». Eligio la miró fijamente. Y con una voz ajena, ronca, que parecía arrastrar siglos, murmuró: «No soy lento. Estoy recordando cómo se hablaba antes de que callaran la fe». Esa noche, Eligio se encerró en el granero. Pasó horas escribiendo en las paredes con tierra mojada. No eran frases coherentes. Eran confesiones. Pero escritas al revés. Como si el alma quisiera limpiarse. Desde la condena hacia el pecado. Y cada vez que terminaba una línea, una raíz nueva brotaba del suelo. Delgada. Oscura. Tensa. Como vena que busca volver al corazón. Clara y Tomás fueron al día siguiente. Eligio los recibió con los pies descalzos y los ojos en blanco. «Ya no tengo nombre», dijo. «Me lo quitaron, cuando la raíz me eligió». «¿Quién te eligió?», preguntó Clara, sin ocultar el temor. Eligio sonrió. Pero su sonrisa no usó su cara. Usó la de otro. Uno que había muerto en 1968. Enterrado sin misa. Olvidado por todos. Menos por la tierra. Clara intentó acercarse. «Tú no eres ese hombre. Tú eres Eligio». Pero él negó con lentitud. «No». Eligio solo cavó. «Yo recé desde abajo. Ahora él es mi voz. Y yo, su deuda». Tomás se agachó. Tocó una raíz que salía bajo el cuerpo de Eligio. Y al instante, dijo algo que nadie le enseñó jamás. La oración más verdadera es la que no pide, sino que cobra. Desde entonces, Eligio camina cada noche hasta el cementerio. Se arrodilla sobre la tierra. Y con la voz de los que ya no están, confiesa pecados que aún no se han cometido. Y la raíz lo sigue, como un rosario enterrado que ha aprendido a moverse. Episodio 5. La misa donde los árboles se arrodillaron. Nadie convocó la misa. No hubo campanas, ni carteles, ni aviso del párroco. Y aún así, todos llegaron, como guiados por algo más antiguo que el deber, más hondo que la fe, como si el alma recordara una cita que el cuerpo había olvidado. Clara lo sintió desde el amanecer. Un leve tirón en el pecho. No dolor, no miedo, solo urgencia. Tomás se levantó antes que el sol. Tenía los ojos abiertos, pero no veía. Solo caminaba, descalzo, directo al cementerio.
A las 9 en punto. El aire se volvió espeso. Como si la atmósfera respirara por todos. Como si alguien, algo, ya estuviera allí. Esperando el primer amén. Pero nadie lo dijo. Porque al entrar al cementerio, todos lo vieron. Los árboles. Cada uno. Desde el ciprés más viejo hasta los rosales silvestres. Estaban inclinados. Exactamente a 45 grados. Como si estuvieran rezando. Ninguna hoja se movía. No había viento. No había lógica. Solo silencio. Profundo. Y vivo. El padre Luis, que se negó durante semanas a creer lo que ocurría, subió al altar improvisado. Abrió su libro. Respiró. Y dijo: «El Señor esté con vosotros». Pero nadie respondió. Porque nadie podía hablar. Durante 1 minuto y 33 segundos exactos. El pueblo quedó atrapado en una quietud imposible. Los labios se movían. Sí. Pero cada vez que alguien intentaba mentir, la garganta se cerraba. La lengua se torcía. Y los ojos se llenaban de lágrimas negras. Eligio, poseído por la raíz viva, se arrodilló. Y con voz que venía del subsuelo, declaró: «No se puede mentir en tierra donde la verdad fue enterrada sin confesión». Una mujer gritó. Se tapó la boca. Y cayó al suelo, temblando. Clara se acercó. Y antes de que pudiera tocarla, la mujer susurró: «Acabo de recordar un pecado que nunca cometí. Pero que alguien dentro de mí sí lo hizo». Tomás se colocó en el centro del cementerio. Y alzó la voz por primera vez desde que despertó ese día. Los árboles no oran por nosotros. Oran por lo que está debajo. Y hoy, lo que está debajo, nos está escuchando. Sin filtros. Sin máscaras. Sin perdón. Cuando la misa terminó, si es que alguna vez empezó, los árboles volvieron a erguirse. Sin crujir. Sin protestar. Solo con la dignidad de quien ya no necesita ser visto. Porque fue escuchado. Episodio 6. Las confesiones que alimentaban la raíz. Esa noche, nadie pudo dormir. No por insomnio, sino porque algo dentro del pecho pedía salir. No eran secretos. Eran culpas. Antiguas. Olvidadas. O quizás, prestadas por otros. La primera fue Clara. Se despertó con las manos manchadas de tinta. Y frente a ella, una hoja en blanco. Ya escrita. Me confesé por miedo. Pero mentí por fe. Perdón por creer que callar era más santo que hablar. No reconocía su letra, pero sí su alma. Al amanecer, una voz corrió por el pueblo. Quien quiera ser perdonado, debe escribir y enterrar, antes de que cante el gallo. Nadie preguntó de dónde venía el mensaje. Nadie lo dudó. Uno por uno, los vecinos comenzaron a escribir sus confesiones en hojas sueltas. Sin firma, sin fecha, solo verdades crudas, listas para ser devoradas por la tierra. Eligio cavó un surco junto al árbol de Jacinta. No profundo, lo justo, y allí, decenas de papeles fueron enterrados. Dobladitos. Llorados. No era un ritual. Era un pacto. Si la raíz nos escucha, que nos perdone. Y si no, que al menos calle con nosotros. Dijo una mujer mayor, antes de enterrar su hoja. Pero al amanecer, todo cambió. Clara fue la primera en correr al árbol. El suelo estaba intacto. Como si nadie hubiera removido nada. No había hojas. Ni rastro de papel. Excepto uno. Una sola hoja. Abierta. En el centro del tronco. Sostenida por una raíz que había salido a la superficie como una mano vegetal. El texto no estaba escrito con tinta. Era savia oscura. Y las letras no eran humanas. Pero Tomás la leyó sin esfuerzo. Y tradujo en voz baja. Solo uno dijo la verdad entera. Y lo demás, nos alimentó. Gracias por las mentiras sabrosas. Pero el perdón, solo se entrega a quien sangra al escribir. La raíz soltó la hoja. Y se volvió a hundir. Lenta, como si hubiera cenado. Desde ese día, en el pueblo nadie volvió a confesar en voz alta. Porque la tierra escuchaba más que el sacerdote. Y perdonaba, solo si le dabas algo a cambio. Episodio 7. La semilla que no dio flor, sino boca. Tomás fue el único que notó el brote. Un tallo delgado. Frágil. Emergiendo entre las grietas del muro viejo, donde la raíz primera, había respirado por última vez. Parecía una planta cualquiera, verde, silenciosa, hasta que empezó a moverse, no hacia el sol, sino hacia él. Clara lo vio arrodillado frente al brote. ¿Qué haces, Tomás? El niño no respondió. Tenía la cabeza inclinada, los labios quietos, y los ojos llorando hacia adentro. Clara se acercó, y entonces lo oyó. No era brisa, ni crujido. Era un sonido sutil, constante, como una respiración que murmuraba algo. Desde el centro de la planta,
Esa noche, Tomás volvió al lugar con una linterna. Clavó la mirada en el brote. Y notó lo imposible. El tallo tenía labios. Pequeños. Sin piel. Hechos de corteza fina. Temblando levemente, como si rezaran. No emitía palabras claras. Pero cada sonido tenía cadencia. Ritmo. Fe antigua. Como si fuera la réplica de una oración que nadie más recordaba. Clara transcribió lo que oyó. Usó fonética. Símbolos. Lo más parecido al lenguaje humano. Al juntar las líneas, descubrió algo aún más perturbador. La oración era circular. Lo que nace del silencio, habla para callar. Lo que crece sin flor, reza para no brotar. Eligio se enteró del hallazgo. Llegó al lugar arrastrando la raíz viva que aún lo dominaba. Se inclinó frente al brote. Y cuando lo tocó, una gota de savia le cayó sobre la frente. Y le quemó la piel. En forma de cruz invertida. Eligio se levantó. Pero su voz ya no era suya. Ya no basta con escuchar, dijo. Ahora quiere ser escuchado. ¿Quién?, preguntó Clara. Eligio sonrió. Los labios ensangrentados. La oración. La verdadera. La que no pide perdón, sino cuerpo. Desde entonces, el brote no creció más. Pero cada noche, su boca se mueve sola. Rezando. Sin lengua. Sin garganta. Solo con la raíz. Y la memoria. Y quienes se acercan, juran oír su propio nombre. Dicho en una oración que aún no ha sido pronunciada, pero que ya los reclama. Episodio 8. Los nombres que la oración eligió sin permiso. Todo comenzó con un susurro. No de viento. No de hojas. Del brote. De la boca sin flor. Cada noche. Al llegar la misma hora, 3:33. La raíz susurrante comenzaba a recitar nombres. No al azar. Nombres del pueblo. Vivos. Reconocibles. Y no como una amenaza. Como si los eligiera. Como si les hablara con ternura. Pero con destino. El primero en escucharlo fue Santiago, el enterrador. Mientras limpiaba la cerca del cementerio, oyó su nombre desde detrás del muro. Santiago. Se giró. No había nadie. Solo el brote. Temblando. Respirando. Orando con su nombre. A la mañana siguiente, Santiago amaneció mudo. Y en su puerta había un papel. Escrito con tinta seca. Tu voz ha sido prestada para alguien que ya no puede pedir perdón. Guárdala bien. O reza por él. Clare. Desesperada, volvió al mapa de raíces de Tomás. Lo extendió sobre la mesa. Buscó un patrón. Y lo halló. Cada nombre pronunciado por la oración correspondía a alguien que, sin saberlo, vivía sobre una raíz principal. No son nombres, dijo en voz alta. Son sustituciones. Eligio, aún con la cruz quemada en la frente, confirmó. La tierra ya no reza por los muertos. Reza a través de los vivos. Y a veces, cambia uno por otro. ¿Para qué?, preguntó Clara, aterrada. Eligio sonrió. Para que alguien que no fue escuchado en su tiempo pueda tener, por fin, su turno. Esa noche, Tomás dibujó algo nuevo. Un cuerpo abierto por la espalda. Y de dentro, salía otra sombra, con una oración en la boca, y un nombre en la frente, de alguien que aún respiraba. Al pie del dibujo, escribió: si tu nombre es rezado por otro, una parte de ti ya ha muerto. Desde entonces, nadie duerme del todo en el pueblo, porque si el brote llega a pronunciar su nombre, saben que no morirán, pero rezarán por alguien que sí. Y esa oración no tendrá retorno. Episodio 9. El niño que nació del rezo inconcluso. Lo encontraron al amanecer, desnudo, cubierto de tierra húmeda, y arrodillado. No lloraba, no hablaba, solo rezaba. Pero lo más perturbador fue que nadie en el pueblo lo reconocía, y nadie lo había visto llegar. Clara fue la primera en tocarlo. ¿Cómo te llamas? El niño abrió los ojos. Negros. No vacíos, sino llenos de algo que no era ni edad ni inocencia. No tengo nombre, susurró, porque aún no he sido olvidado. Eligio lo miró con reverencia. Se arrodilló frente al pequeño. Y por primera vez desde que la raíz lo habitaba, guardó silencio. Él no nació, dijo. Fue pedido. Esa noche, comenzaron a ocurrir cosas. Todas las oraciones incompletas en el pueblo, las que habían sido interrumpidas, olvidadas o mal pronunciadas, se terminaban solas, si el niño estaba cerca. Una mujer que no podía rezar el rosario desde la muerte de su hijo. De pronto, al pasar junto al niño, completó el Ave María sin darse cuenta. Un anciano con Alzheimer, que solo repetía fragmentos del Padre Nuestro, suspiró el amén con lágrimas en los ojos. Justo cuando el niño le tomó la mano, Tomás dibujó lo que vio. Una raíz abierta como útero. Y en su interior,
Una figura infantil envuelta en frases rotas, que se tejían alrededor de su cuerpo como mantas. Clara comenzó a investigar. Buscó en los registros civiles, en los bautismos, en los censos. Nada. El niño no tenía partida de nacimiento, ni fecha, ni padres, pero en el archivo más antiguo de la parroquia, entre páginas quemadas por humedad, encontró una nota escrita con carbón. Si alguna vez nace uno sin carne ni historia, que hable rezando, porque será la oración que nadie quiso decir, pero que la tierra no pudo callar. Desde entonces, el niño vive al pie del árbol de Jacinta, come si alguien le ofreciera, pero nunca lo pide, duerme con los ojos abiertos, y reza sin mover los labios, y cada vez que alguien lo observa fijamente, siente que dentro de sí una oración olvidada se cierra, pero no como liberación, como deuda saldada. Y ahora todos lo temen, porque si la tierra pudo engendrar una oración, ¿qué más podría estar gestando? ¿En sus raíces más profundas? Episodio 10. El niño que no parpadeaba porque grababa la fe. Clara fue la primera en darse cuenta. El niño no parpadeaba, ni una vez, ni dormido, ni con polvo en los ojos. Nunca. Al principio pensó que era un efecto del trauma, de su origen desconocido, de la tierra misma, pero después de observarlo horas enteras, comprendió algo mucho peor. Sus ojos no miraban, memorizaban, copiaban, sellaban cada palabra que oía, como si fueran verdad absoluta, o sentencia. Eligio, aún poseído por la raíz viva, confirmó: ese niño no fue creado para ver, sino para guardar. ¿Guardar qué?, preguntó Clara. Eligio respondió, tocándose la frente, donde la cruz quemada aún sangraba. Todo lo que intentamos ocultar cuando rezamos, todo lo que pensamos, pero no decimos, todo lo que pedimos, mientras mentimos. Aquella noche, lo pusieron a prueba. Un grupo de fieles lo rodeó en silencio. Cada uno rezó en voz alta una intención falsa, palabras decoradas, ensayadas, la oración correcta, y entonces, los ojos del niño comenzaron a humedecerse, pero no por llanto. De su lagrimal brotó tinta, negra, densa, y cayó gota a gota sobre la tierra. Donde caía, la tierra hervía un segundo, y se abría una grieta mínima, como si lo escrito fuera demasiado para quedarse encerrado. Tomás, con un cuaderno viejo, recogió las gotas con una pluma seca. Escribió sin pensar, solo copiaba lo que la tinta pedía. Cuando Clara leyó lo que el niño lloró, sintió un frío que no venía del cuerpo. Yo escucho la oración real, la que se dice con el pensamiento mientras los labios mienten, y la guardo, porque el perdón necesita verdad, y yo soy la raíz del registro, el ojo de lo que no sube al cielo, porque el cielo ya no escucha, solo observa lo que yo grabo. Desde entonces, nadie reza cerca del niño, porque saben que si sus ojos se clavan en los tuyos, ya no hay forma de retractarte. Él lo habrá visto, lo habrá grabado, y algún día, alguien o algo vendrá a cobrarse eso que solo tú creías oculto. Episodio 11. Los que fueron elegidos por rezar con la boca equivocada. La primera desaparición fue la del panadero. Había rezado el día anterior en la misa improvisada, de pie, con los ojos cerrados, pero su corazón repitiendo otro nombre. Decía, perdón por mis pecados, mientras pensaba, solo quiero que nadie me vea por dentro. Y esa noche, ya no volvió a casa. A la mañana siguiente, su tienda seguía abierta, pero el pan aún humeaba, como si alguien lo hubiera dejado en ese instante. En la pared, escrito con ceniza, una sola frase: rezar con miedo es rezar con mentira. Y la raíz no se alimenta de adornos. No fue el único. 3 días, 3 nombres, 3 ausencias sin explicación. Y en cada caso, los mismos signos. Habían rezado cerca del niño. Habían mentido en sus plegarias. Y sus nombres ya no aparecían en los registros de bautismo. Clara volvió al árbol de Jacinta. Encontró al niño despierto, como siempre, pero esta vez, sus ojos no estaban grabando. Estaban reproduciendo, como si cada párpado no cerrado fuera una pantalla viva de las oraciones antiguas, las que escuchó, las que guardó, y lo peor, las que aún buscaban castigo. Eligio llegó tambaleando. Tenía los dedos ennegrecidos, tierra fresca en la lengua. Está pasando, dijo. Ya no se reza para pedir. Ahora se reza para no ser el siguiente. Clara quiso acercarse al niño, pero algo la detuvo. Sus ojos no eran 2, eran múltiples, como si cada nombre que había grabado, cada mentira que había oído, tuviera su propio reflejo dentro de esa mirada sin párpado. Tomás, en silencio, señaló el suelo. Una raíz delgada se arrastraba lentamente.
como una serpiente ciega, y se metía bajo la puerta de la casa de la mujer que la noche anterior había dicho amén sin fe. Esa noche, una cuarta desaparición, y un nuevo mensaje, grabado en piedra. Si no crees lo que dices, no digas lo que crees, porque alguien sí está creyéndolo por ti, y cobrará. Desde entonces, en el pueblo ya nadie reza en voz alta, ni siquiera en sus casas, porque aprendieron que la raíz no necesita oídos, solo intención, y la intención no miente, y el niño sigue ahí, con los ojos abiertos, esperando la próxima palabra falsa, para convertirla en desaparición. Episodio 12, la plegaria que Clara dejó abierta, y ahora sangra. Clara llevaba días sin dormir, no por el niño, ni por las desapariciones, sino por un sueño, el mismo, repetido, desde hace una semana. Ella, arrodillada en una iglesia que no reconocía, pronunciaba un rezo, pero nunca lo terminaba, y al girarse, todo el altar sangraba, desde las velas, desde el Cristo, desde la misma cruz. Al despertar, siempre con el pecho apretado, corría al espejo, y allí, cada mañana, encontraba algo nuevo en su reflejo, una palabra escrita con vaho, una gota de sangre en la comisura del labio, peor aún, el eco de su propia voz diciendo am, sin poder completarlo. Eligio, arrastrando su raíz como quien lleva un pecado vivo, la confrontó esa tarde. Tú también tienes una deuda. ¿Clare? ¿Qué dices? Tú hiciste una oración hace 20 años. Y mentiste al final. Dijiste para siempre. Sin creerlo. Y lo que dijiste, te está buscando. Clara revisó sus diarios antiguos. Encontró uno, casi destruido. Y entre las hojas rotas, leyó: Señor, si me devuelves a mi hermano, nunca volveré a dudar de ti. Lo juro, para siempre. Pero su hermano nunca volvió. Y ella, nunca volvió a creer. Esa noche, frente al árbol de Jacinta, el niño la esperaba, sentado, con los ojos abiertos. Pero esta vez, no eran negros, eran rojos, como si hubieran estado llorando sangre de otro. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó Clara, con voz rota. El niño respondió con un susurro que no salió de su boca, sino de la tierra: termina lo que abriste, o sangrarás. Lo que no creíste. Clara cayó de rodillas, no por fe, por agotamiento, y al recitar las palabras que dejó hace 2 décadas, el árbol tembló. Una raíz se elevó como látigo, y se incrustó en la tierra justo frente a ella. Entonces, Clara dijo: para siempre, y al instante, la raíz sangró, pero no fue savia, ni tinta, era su sangre. Eligio la sostuvo antes de que cayera al suelo. Ya está, murmuró. La raíz no necesita que creas, solo que termines. Y en los ojos del niño, por primera vez, apareció un parpadeo, como si él también pudiera descansar, aunque fuera por una noche. Episodio 13, el entierro que la raíz rezó por los vivos. No hubo campanas, ni velorio, ni cruz sobre la tumba. Y sin embargo, todo el pueblo asistió al entierro. Uno que no fue anunciado, uno que nadie preparó, uno donde los vivos eran los enterrados. Y la tierra, quien oficiaba, comenzó al anochecer. Un canto, lejano, brotó desde el suelo, no desde las bocas, desde las raíces. No era lamento, ni gloria, era una letanía sin autor, un rezo fúnebre en idioma antiguo, que nadie recordaba haber aprendido, pero todos entendían. Clara se despertó cubierta de polvo. Eligio ya estaba frente a su casa, descalzo, con las manos llenas de tierra húmeda. Ha comenzado, dijo con la voz quebrada. La raíz está rezando por nosotros, no para que vivamos, sino para despedirnos. Los nombres comenzaron a repetirse en la oración, uno por uno, susurrados, acariciados. Y con cada nombre, una raíz salía del suelo, y se enroscaba bajo el umbral de su casa. Clara vio su nombre dibujado con ceniza en la puerta, y tembló. ¿Vamos a morir?, preguntó. Eligio negó lentamente. No, vamos a ser guardados, como se guarda un libro que ya nadie debe leer, pero que nadie se atreve a quemar. El niño estaba de pie bajo el árbol de Jacinta. Por primera vez, alzó los brazos, y con voz que no venía de su garganta, sino de debajo del cementerio, declaró: los que rezaron a medias, serán rezados completos. Los que mintieron en voz alta, serán enterrados en silencio. Y los que escucharon, aún tienen oportunidad de callar con fe. Entonces ocurrió lo imposible. El suelo respiró, literalmente, como un pulmón de barro. Y con cada exhalación, una sombra descendía sobre las casas. No para llevarse cuerpos, sino recuerdos, culpas,
Intenciones. Tomás lloró. Pero no de miedo. De alivio. Ya no pesa, susurró. Ya no cargo la oración de todos. Porque ahora, la tierra la reza por mí. Esa noche, nadie murió. Pero todos despertaron sintiéndose más livianos, más vacíos, más enterrados. Aunque sigan caminando. Porque la raíz no exige muerte. Solo verdad. Y a veces, el olvido es el entierro más misericordioso. Episodio 14. Ahora te toca rezar por mí. El niño ya no estaba. Ni su sombra. Ni sus pasos descalzos sobre la tierra. Ni su voz que rezaba sin mover los labios. Solo ausencia. Sólida. Tangible. Clara fue la primera en notarlo. Al despertar, miró por la ventana y supo. Sin confirmación. Sin lógica. Se ha ido, murmuró. Pero no porque terminó. Sino porque algo le pidió silencio. Eligio, que ya apenas caminaba sin la raíz guiándolo. Llegó arrastrando los pies. El rezo se quedó abierto, dijo. Y ahora, alguien tiene que cerrarlo. ¿Quién? Preguntó Clara. Eligio miró el árbol. Él lo eligió. En el tronco, justo donde antes la savia goteaba como tinta, había una frase grabada a fuego. No tallada. Marcada desde dentro de la corteza. Como si el árbol mismo la hubiera escrito por voluntad. Ahora te toca rezar por mí. La frase no tenía firma. Pero no la necesitaba. Todos en el pueblo sabían de quién era. Y todos sabían también que nadie sabía cómo rezar por alguien que nunca fue bautizado. Ni nació. Ni pidió perdón. Pero cargó con el pecado de todos. Tomás dejó de dibujar. Solo miraba el árbol. Como si esperara una instrucción. Una palabra. Pero no llegó ninguna. Porque ahora, el silencio pesaba. Como una deuda invertida. Como una oración sin sujeto. Pero con destino. Esa noche, el pueblo entero se reunió frente al árbol. Cada uno con una vela. Pero ninguna se encendía. Ni con fósforos. Ni con oración. Hasta que Clara, con la voz quebrada, se atrevió. Yo, no sé cómo se reza por alguien como él. Pero si nos escuchó. Si nos limpió. Si nos cargó. Entonces hoy, rezamos no para salvarlo. Sino para que no se sienta solo. Y al decir eso, una raíz se elevó detrás del árbol. Solo una. Delgada. Pálida. Temblorosa. En la punta, una flor. Única. Oscura como la medianoche. Pero viva. Como si, por fin, una oración hubiera florecido. En vez de sangrar, Eligio cayó de rodillas. Tomás susurró. Él ya no está aquí. Pero la fe, ahora tiene cuerpo. Y Clara lo comprendió. El niño se había ido. Pero su lugar no era el infierno. Ni el cielo. Su lugar era ser recordado en cada amén sincero. Episodio 15. Cuando la tierra por fin dio las gracias. No hubo más desapariciones. Ni raíces que sangraran. Ni ojos abiertos que grabaran secretos. Solo algo nuevo. Algo que el pueblo no reconocía desde hacía generaciones. Paz. Pero no era la paz forzada de quien teme hablar. Sino la de quien ha sido escuchado. Incluso sin pedirlo. Las noches se volvieron más quietas. Los árboles ya no se inclinaban. El árbol de Jacinta floreció. Y en su tronco, la frase grabada con fuego comenzó a borrarse. No por erosión. Como si ya no hiciera falta. Y entonces, una madrugada. Algo imposible. Los habitantes comenzaron a oírlo. No con los oídos. Con el pecho. Un susurro. Débil. Lejano. Ascendiendo desde el suelo. Clara despertó con lágrimas sin causa. Eligio, más humano que nunca, se sentó junto al pozo viejo. Y lloró con la cara al cielo. Tomás se arrodilló solo en medio de la plaza. Y cerró los ojos. Por fin, el susurro no traía advertencias. Ni nombres. Ni juicios. Solo una palabra. Una. Repetida. Dicha con la voz de todos los que alguna vez oraron sin ser escuchados. Gracias. 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 Clara cayó de rodillas. Eligio se cubrió el rostro. Y Tomás la dijo por primera vez, con su propia voz. De nada. El eco se desvaneció con la primera luz del amanecer. Y cuando el pueblo despertó, nada había cambiado. Pero todos sabían, sin hablarlo, que algo profundo había cerrado su ciclo. No porque alguien lo ordenó, sino porque una oración, la más antigua de todas, había sido respondida. Ahora, cuando alguien reza, ya no teme que la tierra tiemble, ni que una raíz le escuche, porque aprendieron que no todas las oraciones piden. Algunas solo sostienen, y otras, simplemente esperan siglos, para poder decir, Amén.